Bienvenidos mis entrañables alumnos de quinto de secundaria. Mi nombre es Lenin Vargas y Rodríguez y soy vuestro profesor del curso de lenguaje. Hoy, en nuestra primera clase, vamos a hablar sobre el multilingüismo en nuestro país, en el Perú. El propósito de este tema es que ustedes tengan un conocimiento panorámico de la realidad lingüística en el Perú, de la cantidad de lenguas que existen dentro de nuestro territorio, que entiendan la diferencia entre una lengua amerindia y una lengua no amerindia. Bien, alumnos. Vamos primero a ver la situación lingüística del Perú o en el Perú. El Perú es definido como un país pluricultural y multilingüe. ¿Por qué razón? Porque coexisten decenas de culturas antagónicas, culturas muy diferentes, coexisten dentro de nuestro territorio. Y además decimos que es multilingüe porque existen más de 40 lenguas aborígenes que se hablan dentro del territorio patrio. La diversidad lingüística peruana se suele agrupar en dos tipos de lenguas. Las lenguas, por un lado, las lenguas amerindias, aquellas originarias de América, como el quechua, el aymara y todas las lenguas amazónicas. Son consideradas entonces lenguas amerindias, lenguas que se desarrollaron, que surgieron en América. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería la lengua amerindia más importante del Perú? El quechua. Se dice más importante porque presenta el mayor número de hablantes. ¿Bien? Y las lenguas no amerindias son aquellas lenguas que llegaron al Perú, a partir del proceso colonizador, entre ellos el español, que es la lengua no amerindia más importante, el chino, el inglés, el japonés, el alemán, etcétera, etcétera. Hasta acá, mis queridos alumnitos, ¿me están entendiendo? Sí, profe. ¿Todo bien? Sí, profesor, en parte Sí, sí. profe. Excelente. Seguimos entonces. Vamos a ver las lenguas amazónicas. Las lenguas amazónicas en número 42 aproximadamente, están divididas en 17 familias lingüísticas. Profesor, ¿y qué es una familia lingüística? Un conjunto de lenguas que tienen un pasado común. Por ejemplo, ¿cuáles son las familias lingüísticas neolatinas? El castellano, el portugués, el italiano, el francés, el sardo, el provenzal, el rumano, etcétera, etcétera. Lenguas que surgieron a partir del latín, tienen un ancestro común. Esa es una familia lingüística. Bien, tenemos a la familia Jarawa, la familia Arawak, la familia Bora, la familia Kawapana, la familia Harakmbut, Huitoto, Jíbaro, Condosi o Condoshi, el Pano. Tenemos además la familia Pebayagua, la familia Muniche, familia Shimaco, Tacana, Ticuna, Tucano, Tupi Guaraní y Záparo. Todas estas fotos que acá ven son fotos reales de nativos de algunos pueblos amazónicos. ¿Bien? Bien, alumnitos. Ahora sí vamos a hablar de cada una de estas familias y de sus lenguas específicas. Bien. La familia Arawak es una de las familias más importantes de todas las familias lingüísticas amazónicas. Se supone que cuando Colón llegó a las islas de Centroamérica en su primer viaje, las personas de estos lares hablaban una lengua arawak o aragua.
Algunos estudios consideran que antes de la expansión del quechua, el aragua era una de las lenguas más habladas en esta región. Todo Centroamérica y parte de Sudamérica usó la lengua aragua. Bien. La lengua madija o culina es la más importante lengua de esta familia. Precisamente esta foto es o pertenece a la comunidad nativa culina, ubicados en Ucayali, en la zona de Sahel, claro, en Ucayali. La cantidad de hablantes, aproximadamente 417 hablantes usan la lengua culina. Alumnos, la familia Arawak es una de las familias que actualmente presenta el mayor número de hablantes de lenguas nativas de la selva. Aquí tenemos, por ejemplo, la lengua asháninca o ashaninka, como se la denomina. Estas fotos son reales de los pueblos ashaninka. Lógicamente, estas fotos tienen diferente connotación. En el primer caso son niños, pero es evidente que la indumentaria de estos niños culina no es la indumentaria con la que suelen vivir, ¿no? Se trata de algún tipo de indumentaria para sus rituales, ¿no? ¿Por qué sabemos? Porque tienen la cara pintada y tienen algunas púas incrustadas en la cara, en la nariz incluso. Y miren la oreja, en la oreja también tienen algunos decoros, algunos pendientes. Bueno, por el lado de los arawak, su vestimenta nos evidencia que viven en zonas mucho más gélidas con respecto a los anteriores, a los culina, ¿verdad? Ellos viven en Ucayali, una zona muy cálida. En cambio acá pues es una zona, los ashaninkas viven en la selva de Junín, la mayoría de ellos. En la selva de Junín, en la selva alta de Junín, una zona bastante fría, o ciertamente fría. Ubicados en, como ya decía, Junín, Pasco, Ucayali, Apurímac, Ayacucho, Huánuco, Cusco y Loreto. Cantidad de hablantes, aproximadamente 97.477. La lengua campa o caquinte o campacaquinte, ubicado también en Junín y Cusco. Los hablantes son aproximadamente 439. La lengua chamicuro, que pertenece también a la familia arawak. La lengua chamicuro, o conocida también como cocama, cocamilla, ubicados en Loreto. Miren, cantidad de hablantes aproximadamente 63. Hay una cosa que llama muchísimo la atención. Es evidente que esta foto, que este retrato muestra no vestimentas propias de sus rituales o de sus fiestas, sino más bien tal cual viven. Y esta es la forma. Bueno, ustedes saben que yo soy de una aldea de la selva del Perú y yo conozco muy de cerca a los nativos, a los aborígenes de la selva peruana y el nivel de pobreza que ellos viven es pues lamentable, ciertamente. Una precariedad total, queridos alumnos. ¿Qué les parece? Miren ese niño, el pequeñito, sin ropita, ¿verdad? Ropitas absolutamente gastadas ya. Así viven. Profesor, y no reciben apoyo del Estado, muy poco apoyo del Estado. El Estado solamente va a buscarlos a ellos en épocas de elecciones y después se olvidan de ellos. Profesor, ¿y cuál es el futuro de estas lenguas? El futuro de estas lenguas, queridos alumnos, es desaparecer, porque la mayoría de estos nativos creen o tienen la concepción de que la modernidad
significa hablar en español. Muchos de ellos hasta se avergüenzan de su lengua. Los jóvenes y los niños, todos son bilingües. Y en algunos casos monolingües. Ya no hablan su propia lengua porque creen que más oportunidades van a tener con el castellano. Y alguien me podría decir, profesor, ¿y no sería mejor que todos hablen castellano? Lo que pasa es, queridos alumnos, que una lengua involucra un mundo, un conjunto de sabidurías, un conjunto de concepciones sobre el mundo, cosmovisión. Una lengua implica sabiduría, implica cuántas anécdotas, cuánta literatura, cuánta riqueza cultural, sabiduría de la naturaleza, medicina, en fin. Y si desaparece una lengua, desaparece todo ese mundo. Esa es la razón por la que hay entidades que se encargan de preservar estas lenguas amazónicas. Seguimos, queridos alumnitos. La lengua Iñapari, ubicada en Madre de Dios, cuenta aproximadamente con 4 hablantes. Significa que es una lengua técnicamente extinta. Ya está a punto de extinguirse o ya se extinguió. Sumado a que estos datos que yo estoy presentando datan de algunos años, ya más de 10 años. O sea, hasta ahora es probable que ya no existan hablantes de Iñapari. La lengua Matsiguenga, ubicado en Cusco, Madre de Dios y Ayacucho. Cantidad de hablantes aproximadamente 11.275. Ah, profesor, regular número de hablantes, sí. Hay escuelas Matsiguenga, así como existe escuelas en la mayoría de las lenguas aborígenes de la selva. Hay profesores que enseñan en esas lenguas. Eso es lo importante actualmente. Bien. La lengua Manti, ubicada en la selva del Cusco. Cantidad de hablantes, aproximadamente 250. La lengua Nomatsiguenga, ubicada en Junín, en la selva de Junín. Cantidad de hablantes, aproximadamente 8.016. Regular número. La lengua Jine, ubicada en Ucayali, algunos rezagos en Ucayali. Hay algunas tribus en Cusco, Madre de Dios, algunas aldeas también en Loreto. En total, aproximadamente 3.261 hablantes de lengua chine. La lengua resígaro, ubicada en Loreto. Aproximadamente, ¿cuántos hablantes? 37. Es una lengua muy cerca de la extinción, queridos alumnos. Muy cerca de la extinción. La lengua yanesha, ubicada en Pasco, Junín y Huánuco. Aproximadamente 7.523 hablantes. ¿Qué te parece? La familia Bora. Esta familia se ubica, bueno, las lenguas de esta familia o la lengua de esta familia se ubica específicamente en Iquitos. En Iquitos. No sé si ustedes han visto algunos reportajes de televisión de Iquitos, reportajes básicamente con fines turísticos. En estos reportajes vemos una comunidad nativa. Esa comunidad nativa es la comunidad Bora, por así decirlo, es la comunidad más publicitada en medios de comunicación. Mayor número de hablantes de esta familia lingüística se encuentran, sin embargo, en Colombia. La lengua Bora, ubicada, como ya decía, en Loreto. Cantidad de hablantes aproximadamente 748. Yo diría todos. Todos los actuales hablantes de Bora son bilingües. Son bilingües. Y los más pequeños hablan más español que Bora. Por eso digo que el futuro de estas lenguas es desaparecer. La familia Kawapana, queridos alumnitos. Lengua Shawi, ¿dónde se ubican? En Loreto y San Martín. En Loreto. Profesor, ¿alguna ciudad de San Martín, Tocache, Tarapoto, Moyobamba, Rioja, son las más importantes? Son las más importantes.
aproximadamente cuántos hablantes de Shawi. En total, aproximadamente 21.650, o sea, regular número, sí, pues. Regular número. Hay muchas escuelas, muchos colegios Shawi. La lengua Shiwilu, ubicada en Loreto, cantidad de hablantes aproximadamente 352. Familia Harakmut. Acá tenemos a la lengua Harakmut, precisamente, ubicada en Madre de Dios y Cusco. Cantidad de hablantes aproximadamente 2092. La familia Huitoto, integrada por la lengua Marui Muimani, ubicada también en Loreto, cantidad de hablantes aproximadamente 1864, está bien. Como se pueden dar cuenta, la mayor cantidad de estas comunidades nativas se encuentran en el departamento de Loreto, ¿verdad? La mayoría, pues, por su extensión sobre todo. La lengua ocaína, ubicada también en Loreto, cantidad de hablantes aproximadamente 97. ¿Qué te parece? Esas fotos son reales, ¿eh? A mí me llamó mucho la atención cuando siempre he visitado algunas comunidades nativas en San Martín y en Amazonas y veía algunos gringos en la comunidad nativa y yo, ¿qué es esto? Se supone que el aspecto racial, más o menos la característica racial de estas comunidades son pues oscuritos, muy parecido a los ancestrales incas, a los indígenas de la sierra, sí, bastante parecidos racialmente. ¿Y qué hacen algunos gringos ahí? Hijos de algunas mujeres nativas. Profesor, ¿y el papá? Es un boto. Profesor, ¿y qué es el boto? O el hombre pez. Es una leyenda que la mayoría de los pueblos de la Amazonía la manejan. Vinculan a los colonos, a los blancos, con esa figura mitológica del boto, el hombre pez, que supuestamente en el pasado fue un hombre y luego se ha convertido porque se encalló un barco y los hombres se convirtieron en bujeos o delfines rosados. Y cada vez que hay fiestas, algunos bujeos o delfines rosados, o también conocidos como boto, se empiezan a recordar de su época de hombres y se convierten otra vez en hombre. Llegan a la comunidad con ropas muy elegantes y bien vestidos y se enamoran de la mujer más bella de la comunidad y muchas veces la embarazan, muchas veces las abandonan, etcétera, etcétera. Obviamente es un mito que explica la figura de los colonos en las comunidades. Vamos a seguir, queridos alumnitos. La familia Jíbaro. Esta es una familia muy especial por algunas características. Entre ellas, es una familia, o todas las lenguas o los pueblos jíbaros son guerreros. Son guerreros. Profesor, ¿y por qué son guerreros? Bueno, en época del caucho, muchas de estas comunidades nativas fueron esclavizadas por los caucheros y allí se origina el odio que los nativos tienen a los blancos, por ejemplo. Creen o ven a los blancos como sus enemigos. Acá tenemos a la lengua achuar, ubicada en Loreto y la cantidad de hablantes más de 11.000. La lengua aguajún, o también conocida como aguaruna. Esta lengua se ubica en Amazonas, al norte de Bagua, exactamente en la provincia de Santa María de Nieva. Allí están los aguarunas, allí se encuentra el pueblo aguaruna. Seguramente ustedes habrían escuchado en algún momento hablar sobre el baguazo. En la época del gobierno de Alan García se asesinó
a decenas, a centenas de nativos. Profe, ¿qué pasó ahí? El presidente Alan García vendió esas tierras, solo estaba a punto de vender las tierras pertenecientes a los Awajún a una transnacional petrolera. Y los Awajún se pusieron en pie de lucha, pues. Y allí protagonizaron grandes enfrentamientos con la policía y los asesinaron en números incontables. Bueno, ellos son los aguarunas, ubicados en Amazonas, Loreto, San Martín, Cajamarca y Ucayali. Incluso existe aguarunas, Eduard, existen aguarunas en la zona de Jaén, Chamaya, Jaén, Chamaya, Bagua, Bagua Grande, Bagua Chica, Bongará, Luya incluso. Hay hablantes de Awajún. La cantidad aproximadamente 55.366. O sea, es una lengua, una de las más importantes, ¿no? El Awajún es uno de los pueblos más importantes de nuestra Amazonía. Los Wampis, por su lado, ubicados también entre Amazonas y Loreto. Cantidad de hablantes, más de 10.000 son los que usan la lengua Wampis. Mira, es importante estas cabezas trofeo, ¿verdad? Una especie de cabezas trofeo. Esto más o menos evidencia, pues, ese espíritu guerrero los caracteriza. Bien. La familia Candosi. Lengua Candosi Chapra, ubicados en Loreto, cantidad de hablantes aproximadamente 3.255. La familia Pano, por su lado, su lengua más importante es la lengua Amahuaca, ubicado en Ucayali y Madre de Dios, cantidad de hablantes 300, por ahí alrededor de 300. La lengua Cahuapana, ubicada en Loreto, poco más de 300 serían los hablantes. Estas fotos también parecen, al menos la segunda foto, parece una foto, vamos a decir, del día a día, ¿no? Profesor, los niños están sin ropa, desnudos. Así viven. Así viven los niños. La pobreza es tan extrema que no hay ropa. Empiezan a usar ropita cuando ya son adolescentes. Y las mujeres solamente usan una ropita, como se dan cuenta, una especie de faldita pequeña, nada más. ¿Les gustaría conocer estas comunidades? Bueno, la lengua Cacataibo, queridos alumnitos, ubicada en Ucayali y Huánuco, cantidad de hablantes aproximadamente 1.800, poco menos de 2.000 hablantes. Hay una cosa que me llama mucho la atención en esta foto. ¿Qué cosa? Mira lo que tiene el señor en la mano. Díganme, alumnitos, ¿qué es eso? ¿Qué tiene aquel hombre o qué expone aquel hombre en la mano? Alumnos al chat. Ahora pueden usar el micro. Muy bien, Borda, ya te diste cuenta. Lo que expone es su DNI. Pero, ¿por qué el DNI? ¿Acaso nosotros cuando nos tomamos foto exponemos nuestro DNI? No, nadie lo hace. Pero, ¿qué tal si tuvieras tu título profesional? Ahí sí lo expusieras, ¿verdad? Claro. Profesor, no entiendo, sigo sin entender. ¿Por qué expone su DNI como una señal de logro? Porque ya es ciudadano peruano. La mayoría de los habitantes de las comunidades ni siquiera son contabilizados en el registro de peruanos. ¿Sabían? Muchos de estos nativos ni siquiera tienen DNI. Y el no tener DNI significa pues que no pertenecen, vamos a decir, al registro, al número de peruanos. No, son como NNs. No están contabilizados.
son inexistentes. ¿Alguna vez ustedes han conocido una persona sin DNI? Pues te diré que de la zona mía, el 10%, el 20% de mi aldea no tiene DNI. Bien, muchachos, vamos a seguir. Tenemos a la lengua Kaxinawa, ubicada también en Ucayali. Más de 200 son los hablantes. Lengua Matsés, ubicada también en Loreto. Los hablantes, poco menos de 2000. Lengua Isconahua, ubicada en Ucayali. Cantidad de hablantes, menos de 100. La lengua Sharanahua, Ucayali. ¿Cuántos hablantes? 486 aproximadamente. La lengua Shipibo, Jonibo. Esta es otra de las lenguas muy importantes de la Amazonía. Importantes por el número de hablantes e importantes también por que muchos de ellos se encuentran en Lima. Aquí en Lima existe una comunidad shipiba. Bueno, yo supongo que todos ustedes conocen. Se hizo famosa el año 2017 porque se incendió Cantagallo. ¿Dónde se encuentra? En la salida de San Juan Lurigancho. Exactamente frente del mercado de Flores, al otro lado de la Panamericana. Ahí están en una especie de cerrito. Ellos son los shipibos. Más de 1000 shipibos viven en esa comunidad. Ubicados, como ya decía, en Ucayali, Loreto, Madre de Dios y Huánuco, con cantidad de hablantes 22.517 aproximadamente. La lengua Yaminahua, ubicada en Ucayali, 600 serían los hablantes. La lengua Yora Nahua, Ucayali, Cusco y Madre de Dios, 170 los hablantes. La familia Pebayagua, a ver un instante. La familia Pebayagua. La lengua Yagua es la más importante, ubicadas en Loreto. 5.679 hablantes aproximadamente. Luego tenemos a la familia Muniche. La lengua Muniche es la más importante, ubicada en Loreto, pero mira cuántos hablantes. O sea, es una familia, una lengua, disculpen, prácticamente muerta. 3 hablantes. La familia Shima presenta la lengua urarina. Y de la lengua urarina les podría hablar, bueno, en otro momento, espero yo, porque los que empezaron a estudiar la lengua urarina, los que empezaron a escribir libros de gramática urarina y diccionarios urarina, han sido un grupo de compañeros míos de la Universidad de San Marcos, de la Facultad de Letras, específicamente de la Escuela Académico Profesional de Lingüística, ubicada en Loreto, y la cantidad de hablantes poco menos de 5.000. La familia Tacana, por su lado, presenta la lengua Esaeja, ubicada en Madre de Dios, y más de 500 son los hablantes de esta lengua. La familia Ticuna presenta la lengua Ticuna, ubicada en Loreto, y la cantidad de hablantes poco menos de 7.000. Familia Tucano presenta la lengua Maijuna, ubicada también en Loreto. Cantidad de hablantes, 190. La lengua Secoya, ubicada también en Loreto. ¿Cuántos hablantes? Aproximadamente 921 hablantes. Alumnitos, la familia Tupi-Guaraní, cuya lengua importante es la Cucama-Cucamí, ubicada en Loreto y Ucayali. 11.307 hablantes aproximadamente. La lengua Omagua, por su lado, ubicada en Loreto, y 630 hablantes presenta aproximadamente. Alumnitos, y finalmente la familia Záparo, cuyas lenguas son la Arabela, de 400, un poco más de 400 hablantes ubicados en Loreto, y la lengua Iquito, ubicada también en Loreto, de aproximadamente 500 hablantes. La lengua Taishiro, por su lado, es una lengua muerta. Solo se encontró un hablante. Alumnitos, algunas viviendas típicas de la Amazonía. De madera, lógicamente, palos parados, y el techo es de la hoja de las palmeras. Mira, profesor, ¿por qué están en un alto relieve, vamos a decir, con cierta distancia de la tierra, del suelo, por las constantes lluvias y
y desbordes de los ríos y lagunas. En otro momento, esta construcción parece una especie de isla porque todo alrededor está lleno de agua. Acá tienes una típica casa nativa de la selva. Profesor, ¿y por qué arriba? Porque esto se llena de agua. ¿Qué te parece? Y a esta casa en temporadas de invierno llegan en su canoita, así como en Venecia, profesor, sí. ¿Qué te parece?